Espero que hayáis descansado. Nos queda el último día del curso y tenemos un gran día por delante. Antes de dar comienzo al primer ponente de la mañana, quería dar alguna información práctica que me está llegando por el tema de la entrada en la exposición temporal. Podéis acceder a la exposición temporal según el horario que os haya tocado en la entrada, que el margen está establecido entre las 2:30, entre las 2:30 y las 3. O sea, un margen de media hora. Yo os pediría, por favor, que respetarais los turnos porque por temas de seguridad y de aforo en sala, pues se tiene que hacer así. Entiendo que a lo mejor a alguna persona pues, le ha tocado a las 3 y prefiere a las 2:30 o al revés, ¿vale? Pues en ese caso os pido si podéis hablar entre vosotros, que ya nos conocemos, y igual podéis intercambiar alguna entrada con algún compañero, ¿vale? Eso como primera opción, por favor, porque si no, luego se complica todo, ¿no? Y desde taquilla, pues me han pedido que lo hagamos así también desde el control de acceso. En cualquier caso, si esa opción no sale y solo como última alternativa, pues si alguien se quiere acercar, pero os lo digo así que no me oye nadie, ¿vale? Se quiere acercar al control de acceso y preguntar si puede acceder a la exposición, aunque no tenga la hora correcta, pues ya desde acceso os dirán si eso es posible o no. Si vamos todos, pues seguramente nos van a decir que no. Bueno, pero pues ahí cada uno, ¿vale? Gracias. Y ahora sí, empezamos con Pablo Briz. Muchas gracias, Pablo, por aceptar nuestra invitación. Estamos encantados de que estés aquí esta mañana. Pablo Briz es doctorado en arquitectura, así que estamos cambiando ahora de disciplina, es una cosa que nos interesaba muchísimo también, ¿no? Abarcar este curso de verano también, que está organizado desde el Departamento de Historia del Arte. De pronto movernos hacia la arquitectura nos parecía muy interesante. Él es profesor de la Escuela Técnica Superior de Diseño e Ingeniería Industrial desde el año 2000 y ha tenido diferentes cargos académicos, ha sido subdirector del departamento en el año 2011-2012, director del departamento en los años 2012 al 14, responsable del máster universitario en Ingeniería en Diseño Industrial y ha sido también responsable en unidad docente de talleres de diseño industrial. Y es coordinador del laboratorio ETSIDI Madrid de SIS Laboratorio desde 2019. Entre sus intereses de investigación pues está la arquitectura efímera, móvil y prefabricada y su aplicación a problemas sociales, viviendas asequibles y económicas, viviendas temporales, centros de acogida de refugiados, etc. También dentro de sus intereses de investigación está el diseño industrial y comunicación y el diseño para la innovación social. Nosotros le hemos invitado, tiene un montón de artículos y de libros, pero le hemos invitado, ya os hacéis una idea con este vídeo de presentación que nos ha puesto para ir metiéndonos en ambiente Mondrian, por su artículo La influencia de la teosofía en la obra artística de Mondrian. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes, gracias a la UNED y al Museo Thyssen por la invitación. También hice la tesis. Mi tesis doctoral era sobre el tema de Mondrian y la arquitectura. Y bueno, y de ahí vienen fundamentalmente mis intereses con Mondrian. No sé. No pasa. Ahora sí, espera. Bueno, la charla, la conferencia, va sobre la obra neoplástica y su relación con la teosofía. En realidad, lo que trata es también de ver la relación entre cuando hablo de obra de neoplástica, de Mondrian, me refiero a la obra pictórica y al discurso teórico que él desarrolla en la revista de Steel sobre lo que debe ser el arte neoplástico. Y lo que vamos a tratar de mostrar es la relación que hay entre esa obra neoplástica y la teosofía. La teosofía, como ya llegamos al tercer día, ya sabéis un poco de qué va el tema, pero
Fundamentalmente es una corriente espiritual que surge a finales del XIX y que es una amalgama de religiones, de filosofías, en las que trata de hacer un conglomerado en el que se incluye a la religión, a la filosofía, a la ciencia y al arte. La influencia de la teosofía y la obra pictórica de Mondrian está unánimemente reconocida en su periodo simbolista. Y ahí no hay discusión de ningún tipo. El motivo por el cual me dediqué yo a investigar sobre este tema es porque la relación de su estilo posterior, el más conocido, el neoplástico, por el cual es universalmente reconocido Mondrian, su relación con la teosofía no está tan unánimemente reconocida, más bien al contrario. Muchas veces se soslaya de forma intencionada, a veces se niega y en general ha sido un tema tabú. Como nos va a parecer especialmente claro que esa relación es innegable, vamos a aprovechar también la conferencia para intentar entender o comprender por qué se ha soslayado históricamente esta relación. Voy a hacer, y me disculpo de entrada, una pequeña introducción. Seguramente todo lo que voy a contar sobre Mondrian lo sabéis, pero no quiero hacer una pequeña introducción que ponga un poco en contexto lo que vamos a contar después. Entonces, vamos a ver cómo... Vamos a hacer un repaso rápido sobre los estilos por los que pasa Mondrian antes de llegar al neoplasticismo. El primero es el estilo tradicional que tiene o que desarrolla desde que sale de sus estudios de pintura hasta prácticamente 1906. Es un estilo tradicional, sin ninguna influencia reseñable de ninguna de las vanguardias que le estaban rodeando en ese momento. Un estilo en el que lo que hace son paisajes, bodegones. Cuando representa la figura humana lo hace de forma bastante torpe. Y en general es un estilo que él no cambia durante todos los años porque le funciona bien con la clientela calvinista para la que él estaba trabajando. En 1906, por primera vez, y hasta 1911, su pintura se abre a la influencia de otras vanguardias. Entonces, tiene influencia del divisionismo, de la pintura de Van Gogh, del fauvismo, incluso del expresionismo. Y esa influencia va a hacer que se incluya en su pintura colores brillantes y que se empiecen a estilizar las figuras. Aunque he puesto ahí 1906-1911, creo que es lo que está puesto como periodo simbolista, en realidad su periodo simbolista empieza en 1908. Pero bueno, él pone a partir de 1908 y hasta 1911 esta nueva paleta de colores brillantes y estas figuras más estilizadas al servicio del simbolismo y el simbolismo al servicio de expresar sus creencias teosóficas. Esto ya digo que está universalmente reconocido. Recuerdo por primera vez que el simbolismo era el estilo preferido de los teósofos holandeses. El siguiente estilo importante en Mondrian, ni siquiera lo llama el cubismo, lo ha llamado aprendiendo del cubismo. Él, en el año 1911, en Ámsterdam, acude a una exposición de cubistas en los que ve cuadros de Picasso y de Braque y se queda profundamente impresionado, tanto que se desplaza a París para aprender de primera mano los hallazgos de los cubistas. En muy poco tiempo controla esos hallazgos y enseguida empieza a hacer geometrizaciones y simplificaciones de la naturaleza. Ahí vemos en esa parte, partiendo de un motivo natural, el tema de los árboles, como lo va geometrizando, simplificando, hasta llegar a este cuadro que es ya una reinterpretación bastante más abstracta. Estas reinterpretaciones, estas evoluciones las hace en París,
las hace con motivos naturales, los árboles, el mar, los hace con motivos artificiales, las fachadas que ve desde la ventana de su estudio, y esta reinterpretación ya más personal la hace ya en 1914 en Holanda, a su vuelta a Holanda por el motivo de la Primera Guerra Mundial. Este último estadio, en el cual, aquí, perdón, en este primer estadio ya se ve una estructura formada por líneas aproximadamente horizontales y verticales y con manchas de color no del todo delimitadas. En 1916-1917 se pasa ya a un estadio en que con la misma estructura, pero ya con estrictas horizontales y verticales y los rectángulos de color bien limitados, se puede reconocer lo que va a ser la base, los dos niveles básicos del estilo neoplástico. Estilo neoplástico que todos reconocemos y que es un estilo que él va a desarrollar durante varios años, desde por lo menos 1917, y nosotros lo vamos a poner hasta 1933. En 1933 él hace un cuadro que es una composición en rombo con líneas amarillas que se sale completamente de este estilo. En la introducción habéis visto cómo el vídeo, lo único que ha habido que hacer en el vídeo ha sido unir su obra pictórica cuadro a cuadro de 1917 a 1932 y se puede entender perfectamente que esa unidad estilística se entiende bien. Bien, este es el periodo por el que todos, entiendo, o casi todos reconocemos a Mondrian y por el que es universalmente reconocido como uno de los padres de la abstracción. Pero, ¿por qué es importante Mondrian? Al menos, ¿por qué es importante Mondrian desde el punto de vista del proyecto de la modernidad, entendido el proyecto de la modernidad no desde el punto de vista exclusivo de la pintura, sino de todas las artes visuales, incluida la arquitectura y el urbanismo? Mondrian pertenece a una de las vanguardias más importantes de la época, que es el neoplasticismo. El neoplasticismo se organiza, al grupo alrededor del grupo de Steel, y el grupo de Steel le da el nombre a la revista de Steel que funda Theo van Doesburg, al que vemos aquí en una reunión en Berlín en 1922. Bueno, Theo van Doesburg funda la revista, es el promotor de este grupo, es el impulsor económico, es el que le da proyección internacional, es el que se involucra, el peso completo de la revista depende de él, y el objetivo de la revista y el objetivo de los integrantes del grupo que van a formar de Steel va a ser un objetivo muy amplio. Ellos van a tratar de modificar todo el entorno visual y lo van a intentar hacer tratando de reducir al mínimo la parte más individual y subjetiva de la obra de arte. Como es un objetivo muy amplio, aunque el grupo inicialmente está formado por un pintor, que es Theo van Doesburg, va a necesitar, para acometer todo ese proyecto, la incorporación de arquitectos. Y también se va a reducir, va a ser un grupo multidisciplinar, que van a trabajar en lo que ellos van a llamar un arte monumental o un arte cooperativo, para que todas las disciplinas vayan remando en la dirección de modificar todo este entorno visual. Miembros del grupo, como pintores, van a ser el propio Van Doesburg, Van der Leck, Ustar, que es el autor de la ilustración del primer número de Steel, o el belga Van Tongerloo. Los nombres, disculpadme. Y, por supuesto, Piet Mondrian. Piet Mondrian es, dentro de los pintores, ya en esa época, el más reconocido entre ellos. Y no solo es el más reconocido de los pintores, sino que Piet Mondrian va a ser el encargado, a través de las publicaciones periódicas de la revista, de escribir a través de una serie de artículos el sustrato teórico, el discurso teórico de todo el grupo holandés. Al grupo también se van a incorporar desde el primer momento arquitectos. Traemos tres, aunque inicialmente se incorporan Van Hoff y Jan Willis,
las contribuciones más importantes son por parte de Oud, que colabora con Van Desburg en varios edificios. Una vez que Van Desburg y Oud discuten, ya veremos si nos da tiempo a ver por qué, y Oud abandona el grupo, Van Desburg se alía con otro arquitecto de renombre, que es Van Isteren, y desarrollan los proyectos de la exposición que el grupo de Steel desarrolla en París en 1923. Un poquito, no es miembro inicial del grupo, pero un poco posterior, Gerrit Rietveld forma parte del grupo, inicialmente carpintero, pero acaba convirtiéndose en arquitecto y hace en su casa Schroeder uno de los ejemplos más conocidos de la arquitectura neoplástica. Los tres arquitectos que hemos visto, Oud, no sé si le conocéis, pero quizá uno de los arquitectos más importantes del siglo XX, Van Isteren, un arquitecto especialmente brillante, acabó siendo arquitecto municipal de Ámsterdam, y de hecho hizo el plan municipal de Ámsterdam en el año 35, o el propio Rietveld, son arquitectos muy importantes desde el punto de vista de la historia de la arquitectura, y el grupo de pintores exactamente lo mismo. El neoplasticismo, la vanguardia del neoplasticismo, es un grupo especialmente relevante, que va a tener mucha influencia sobre el proyecto de la modernidad. Sigo en esta línea de tratar de entender por qué es importante Piet Mondrian. ¿Qué me he ido? En el discurso de la modernidad, en el discurso más teórico de la modernidad, en el discurso más lineal, en el más laudeatorio, que no es una historiografía, es casi una geografía, en el sentido que trata de hacer un sentido que todo tiene conexión unas cosas con otras, se explica la historia del proyecto de la modernidad, del movimiento moderno, entiendo que sabemos a lo que nos referimos, que el estilo que atraviesa 2/3 partes del siglo XX. El neoplasticismo y la otra vanguardia fundamental, que es el constructivismo, tiene una parte importante. Ese discurso se entronca inicialmente con Morris. Morris, el creador del movimiento de artes y oficios, aunque apuesta por la artesanía, que es algo que no pertenece al discurso de la modernidad, sí que apuesta por un diseño digno, hecho a la medida del hombre, en el que la parte social tiene una importancia, y el discurso de la modernidad pone acento y tiene mucha importancia esta parte social. Esa lectura lineal sigue con el Überbund. El Überbund es un movimiento que surge en Alemania en el que, dirigido por el Estado alemán, de forma muy parecida a como habían hecho los ingleses en el siglo XIX, ponen el diseño al servicio del avance de un país. Y Alemania sabe en ese momento que tiene que avanzar, cambiar el entorno a través del diseño industrial, a través de la arquitectura, a través del urbanismo, lo tiene que cambiar y necesitan diseño de calidad. Entonces, alrededor del Überbund une a artistas, a arquitectos, artesanos, a urbanistas, con el objetivo de modificar todo ese entorno. Este proyecto se queda, vamos a decir, se queda cojo en el momento en que Alemania entra en la guerra y sobre todo la pierde. La continuación de este proyecto sería la Bauhaus, pero no cualquier Bauhaus. La Bauhaus inicial, que forma Gropius en el año 19, es una Bauhaus expresionista que tiene mucho que ver, esa Bauhaus, con el momento de crisis enorme que pasa Alemania después de perder la Primera Guerra Mundial y todas las deudas de guerra que tiene. No, la Bauhaus para la que los neoplasticistas y los constructivistas es importante es la Bauhaus de 1924, la de la segunda etapa, cuando Moholy-Nagy sustituye a Jonathan Sittem en el curso inicial. Entonces, esa Bauhaus, que Gropius entiende que esa Bauhaus tiene que poner su diseño al servicio de una industria que empieza a ser floreciente después de los años de la guerra. Y entonces necesita un nuevo lenguaje para poder retomar ese proyecto que habíamos visto del Überbund. Y para eso es importante tanto neoplasticismo como constructivismo, porque le da a la Bauhaus y en realidad a toda la modernidad un lenguaje y una sintaxis que no tenía. Un lenguaje que está formado por el empleo de elementos geométricos simples, líneas, planos, paralelepípedos, si nos vamos a partes volumétricas, esferas, cilindros, troncos de cono. Un lenguaje muy sencillo que es compuesto de forma no tradicional.
La forma de composición tradicional era esta, aunque no sé si entiendo que sí se conoce, pero el arte tradicional, la arquitectura tradicional, está inspirada en la naturaleza. Todas las características compositivas naturales, la simetría, la composición tripartita, la relación o proporción entre las partes y el todo, provienen de la naturaleza y en parte de la figura humana. Bien, a estos modos de composición, constructivismo y neoplasticismo proponen modos de composición muy distintos, en los que la asimetría, el equilibrio, pero el equilibrio dinámico, el ritmo, la tensión, las composiciones centrífugas, todo eso forma parte de una sintaxis nueva que va a servir junto, no sé por qué avanza automáticamente, bueno, va a dar pie a un nuevo lenguaje y a una nueva sintaxis, que va a ser imprescindible para que a lo largo de todo el siglo XX la modernidad, ya no solo en Alemania, sino prácticamente en todo el mundo occidental, cambie sustancialmente. Luego, la contribución otorgando un nuevo lenguaje y una nueva sintaxis de Mondrian a este proyecto es especialmente importante. Hay otras cuestiones que no son a lo mejor tan conocidas, pero que sí nos interesan y que pensamos que también son importantes. Y tiene que ver con esta traducción inicial que hace Gerrit Rietveld de la pintura de Mondrian. En esa traducción, no sé si puedo quitar el que avance automáticamente. Bueno, en esa traducción, no sé si se sabe, pero lo que hace Rietveld es inaugurar una distinción que va a ser básica en la arquitectura moderna del siglo XX. Y es los dos niveles de la pintura de Mondrian, las líneas horizontales y verticales, y el segundo nivel de los planos de color, especializarlos en distintas funciones. Las líneas negras se especializan en la estructura, mientras que los planos de color se especializan en la función práctica, el asiento y el respaldo. Y esta división se va a mantener en la arquitectura más importante del siglo XX. Aquí tenemos un ejemplo de dos de los arquitectos, por no decir los dos arquitectos más importantes del siglo XX y dos de los edificios más importantes del siglo XX. El pabellón de Barcelona y la Villa Saboya de Le Corbusier. El pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, por supuesto. Si os dais cuenta, en los dos casos se puede apreciar una estructura formada por, en este caso, 8 pequeños pilares, que es una estructura regular, que forma una trama regular, mientras que el espacio está definido por unos tabiques que son completamente libres para moverse respecto a esa estructura. Es decir, se establecen nuevamente dos niveles, un nivel de la estructura que es regular, un nivel de los tabiques que definen el espacio que es irregular y que mide su desorden respecto a la estructura, y ambos niveles no confluyen, sino que son independientes, y lo que se potencia son las relaciones dialécticas entre ambos niveles. En el caso de Le Corbusier es algo parecido, la estructura no es tan regular, un poco más rítmica, pero a una estructura fundamentalmente regular, los tabiques van jugando con respecto a otras y van midiendo, repito, su desorden o su libertad frente a la regularidad. Se establecen relaciones dialécticas entre estos dos niveles. Esta es una de las características más significativas de la arquitectura del siglo XX y su origen, como hemos visto, está también en Mondrian. En lo que se refiere, os traigo aquí una cita en la que Mondrian defiende la ejecución a máquina de la obra de arte. Pero más allá de la ejecución, que él entendía liberada de toda intuición de la obra de arte, el grupo de De Stijl y en particular Oud ya van a defender a través de publicaciones en la misma revista la normalización y la universalización, en este caso en el campo de la arquitectura.
Es decir, la asunción de la máquina que venía ya de manos inicialmente, lógicamente, de los futuristas, en el neoplasticismo sigue esta línea y, por tanto, sigue siendo importante para la contribución del neoplasticismo al proyecto de la modernidad. El proyecto de la modernidad era un proyecto muy amplio y no sé cómo pararlo. Y las características. Ni idea. Vale. El proyecto de la modernidad era un proyecto amplísimo y las características ideológicas de ese proyecto le hemos pedido auxilio a Habermas para que nos las explique, son también muy amplias, más amplias incluso de lo que hemos explicado remontándonos al movimiento de artes oficios a finales del siglo XIX. Habermas relaciona o enraiza el proyecto de la modernidad con los ideales de la Revolución Francesa. Y en realidad el proyecto de la modernidad es un proyecto amplísimo en alcance, es un proyecto optimista, es un proyecto casi heroico, un proyecto fundamentalmente racional. ¿Cuál es, desde nuestro punto de vista, el problema para que se reconozca la influencia de la teosofía en el discurso teórico de Mondrian? Pues que, como hemos visto, la influencia de Mondrian y del neoplasticismo en el movimiento moderno es descomunal, es enorme, es una pieza básica que además es constantemente referenciada. Y el hecho de que esa pieza básica en el discurso racional de la modernidad esté enraizada en procedencias ocultas o esotéricas, no acaba de casar del todo bien. Desde mi punto de vista, ese ha sido uno de los motivos principales por los que no se ha desarrollado suficientemente la influencia de la teosofía en la pintura neoplástica de Mondrian. Volvemos al esquema de inicio, pero si os fijáis, he puesto en la parte superior una línea de tiempo en la cual aparece en la parte izquierda en morado el periodo en el que Mondrian profesó la fe protestante calvinista. Él recibió una educación calvinista tradicional de su familia y la profesó hasta aproximadamente 1906. Fijaos cómo coincide literalmente con el periodo en que tiene un estilo inamovible. Después hay un periodo difícil de valorar, que lo hemos puesto ahí pues entre 1903 y 1909, en que sufre o experimenta una crisis religiosa que va a desembocar en 1909 con su ingreso en la Sociedad Teosófica. Desde su ingreso en la Sociedad Teosófica hasta su muerte en 1944, él va a ser fiel a la doctrina teosófica. Y hemos puesto en esta línea roja los periodos en los que coincide las creencias teosóficas de Mondrian con los distintos estilos que experimenta. El único periodo, el único, en el que se reconoce la influencia de la teosofía sobre Mondrian es este. Vamos a tratar de ver cómo realmente hay pruebas suficientes para poder mostrar que Mondrian, en su periodo neoplástico, no solo está influido por la teosofía, sino, como vamos a ver, dicho por él mismo, lo que está tratando es hacer ejemplificar el verdadero arte teosófico. El tema de la pintura simbolista. ¿Qué está tratando de representar Mondrian en este periodo? Difícil. Bueno, lo que Mondrian ilustra son conceptos de la teosofía. En el cuadro de Devoción de 1908, lo que representa es una niña mirando una flor. Pero lo que realmente está queriendo representar son las visiones que tiene esa niña. La teosofía, como vamos a ver, la contemplación es una parte importante para poder ver, para poder
percibir más allá de los sentidos. Entonces, los iniciados y clarividentes tienen la posibilidad, tienen la potencialidad de ver más allá de la realidad visible. En particular, sobre formas vegetales y sobre figuras humanas, poder ver el aura de esa persona o de esa planta. Luego, lo que está representando Mondrian en la parte izquierda es lo que hay, lo que no se puede ver, lo que está más allá de la visión. En el caso de la derecha, en el cuadro Evolución, lo que representa Mondrian son 3 estados del alma. 3 estados, el estado de la izquierda, en el que predomina más la parte material que la parte espiritual, el estado de la derecha, en que hay un equilibrio entre la parte material y la parte espiritual, y el estado central, en el que el equilibrio, la parte espiritual es preponderante sobre la parte material. Y el nombre no lleva lugar a engaño, está representando un concepto que trataremos de ver después, que es el de evolución en el caso de la teosofía. En este mismo caso, coincide con el cuadro de devoción que lo que está representando Mondrian, tratando de representar o tratando de simbolizar, es algo que no es visible, en este caso, el estado de un alma humana. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque veremos que con su pintura neoplástica, Mondrian también va a querer mostrarnos cosas más allá de las apariencias visibles. Bueno, vamos a hacer un repaso ahora rápido, porque esto que vamos a hacer ahora es un repaso sobre pruebas que no tienen más, ¿cómo decir? No requieren más demostración porque están publicadas, de por qué Mondrian se mantuvo fiel durante toda su vida a la doctrina teosófica. En 1909 entra en la Sociedad Teosófica Holandesa. En 1911, cuando se va a París, se aloja en los cuarteles generales de la Sociedad Teosófica Francesa y se inscribe en la Sociedad Teosófica Francesa. En 1914, la revista Teosofía Holandesa le encarga un artículo sobre arte. Y para ese artículo sobre arte, él ha estado escribiendo y recopilando en 2 cuadernos de sketches notas que van a ser la base de ese artículo. Lamentablemente, para Mondrian, el artículo es rechazado, lo que supone una enorme decepción. Pero las notas manuscritas, las notas de esos 2 cuadernos, van a ser la base para los artículos que hace Mondrian y que publica Mondrian en la revista de Steel entre 1917 y 1918. Esos artículos son la base de lo que se publicó en España, los tenemos en el libro La nueva imagen de la pintura. Y estos artículos deben ser leídos, en palabras de Mondrian, como un punto de encuentro de la sociedad teosófica. De hecho, estos mismos artículos los lee Mondrian junto con otros artistas teósofos en reuniones particulares. Reuniones en las que esos artículos son especialmente mal recibidos. Como decíamos antes, los artistas holandeses teósofos eran fundamentalmente simbolistas y no tenían ningún interés en cambiar el simbolismo por el neoplasticismo que entendía Mondrian, que era el verdadero arte teosófico. Cuando en 1918 Van Doesburg por carta le dice a Mondrian que sus artículos en The Steel tienen cierta relación con las teorías de Schoenmakers. Schoenmakers, le veremos un poquito después, es un teósofo holandés con el que Mondrian coincide en Laren, en Holanda, entre 1915 y 1916. Mondrian le dice que no, que lo saca todo de la doctrina secreta de Blavatsky, aunque Schoenmakers diga lo mismo que Blavatsky. En 1919, a lo largo de finales 18 y 1919, Mondrian publica en The Steel, en varias entregas, el triálogo entre X, Y y Z, que se publica aquí en España con el nombre de Realidad Natural, Realidad Abstracta. Y este triálogo es un triálogo entre un aficionado a la pintura, un pintor tradicional y un pintor abstracto realista, que es el alter ego de Mondrian.
Y ese recorrido se realiza a través de 7 escenas, en la primera de las cuales empieza en el punto más bajo, la naturaleza, más bajo desde el punto de vista de la evolución, que es lo que está tratando de representar en términos teosóficos, y acaba en el punto más alto, desde un entorno completamente artificial rodeado en el plasticismo, que es el estudio del pintor abstracto realista. En 1920, 1919, Mondrian y Van Desburg se ven en Holanda uno de los pocos encuentros físicos que tienen, porque la mayor parte de los intercambios son intercambios epistolares. Y en ese encuentro, Mondrian le hace a Van Desburg confesiones teosóficas que Van Desburg no se espera, no piensa que esté tan involucrado como estaba con la teosofía. Le sorprende a Van Desburg la falta de sentido práctico de Mondrian. Dice que no le interesan en absoluto los temas de actualidad. En ese momento, en Holanda, en toda Europa, el tema del comunismo era especialmente relevante. Van Hoff, uno de los miembros de De Stijl, pertenece al Partido Comunista. La Revolución Rusa ha tenido lugar a finales del 17. A finales del 18, en Holanda, se ha llamado a la Revolución Comunista dentro del el propio país, a través de un abogado. Es decir, es un tema candente del que no le interesa absolutamente nada. Bien. En 1921, Rudolf Steiner da una serie de conferencias a lo largo de todo el país. Y entonces, Mondrian le envía su panfleto, su opúsculo, El neoplasticismo. Este era un opúsculo que había publicado Rosenberg. No era exactamente lo mismo que... no decía exactamente lo mismo que los artículos, es decir, no era una recopilación de los artículos de De Stijl, pero sí era un compendio de lo que había escrito en De Stijl. Y junto con el libro le manda una nota manuscrita en la que manifiesta que el neoplasticismo debería ser el verdadero arte teosófico y antroposófico. Cuando Mondrian se queja ante Van Desburg de que Steiner ni siquiera le ha contestado, le escribe en la misma carta, vuelve a reiterar que quiere que el neoplasticismo sea el verdadero arte teosófico. Cuando en 1938 Mondrian deja París y se va a Londres, cambia su suscripción a la Sociedad Teosófica Francesa y lo pasa a la Sociedad Teosófica Inglesa. Y cuando muere en 1944 en Nueva York, todos sus libros, o prácticamente todos los libros, los pocos libros que tiene, son de teósofos. El de Madame Blavatsky, una recopilación de conferencias de Steiner y un libro de Schoenmakers. Bueno, aunque todo esto no demuestra que Mondrian quería hacer un arte teosófico, no demuestra ni muestra de qué forma el arte neoplástico quería ser un arte teosófico. Pero sí creo que queda claro que su pretensión era esta. Sin embargo, traemos aquí a Goldin como un ejemplo, entre otros, de los críticos que históricamente han rechazado la influencia de la teosofía en la obra neoplástica de Mondrian. Y el argumento es siempre el mismo. No puede haber correspondencia entre el rigor y la claridad de la pintura de Mondrian y lo obtuso, lo críptico, la difícil lectura de sus escritos teóricos. Lógicamente no es un ¿cómo decir? No es un argumento demasiado científico, pero es el argumento que habitualmente se ha esgrimido cuando se ha tratado de negar esa relación. Vale. También, en otras ocasiones, se ha dicho, precisamente por la respuesta que le da Mondrian, la explicación que le da Mondrian a Van Desburg de por qué se ha rechazado, por qué le ha rechazado Steiner, no, le ha rechazado, ni siquiera le ha devuelto le ha contestado. Se considera que eso significa un rechazo de la teosofía por parte de Mondrian. Mondrian no va a rechazar
en absoluto la teosofía. Mondrian lo que va a hacer es distinguir entre teósofos que entienden lo que realmente es o debería ser la teosofía y cuál debería ser el arte teosófico, cuyo ejemplo fundamental es él mismo, y teósofos ordinarios o comunes, entre los cuales están los simbolistas, que lo que hacen es representar o ilustrar coincidencias arbitrarias de la teosofía, o incluso artistas neoplásticos como Banten Gorlu. Banten Gorlu, lo que es un pintor que ya hemos visto belga, que pertenece a De Stijl y por tanto mantiene el estilo o debería estar dentro de la línea o el círculo de Mondrian. Banten Gorlu es también teósofo y lo que hace es utilizar el número 7 para todo. El número 7 es el número mágico de los teósofos, supone que son fases de la evolución. Entonces, Banten Gorlu se inventa un sistema matemático por el que, y de 7 tonos por el cual realiza sus cuadros. Bueno, este tipo de coincidencias circunstanciales, de arbitrariedades, son las que Mondrian no entiende y considera también a Banten Gorlu, a pesar de ser neoplástico, como un teósofo convencional. Bien, vamos a decir que el único crítico que de forma clara dice que va a demostrar la relación entre la obra neoplástica de Mondrian y la teosofía es Plotka. En este libro, que es un libro excelente, completísimo, pero como le recrimina Yves Alambois, un crítico francés especialista en Mondrian, esta promesa que hace Plotka en el libro no acaba de llegar. Y aunque dice esto, al final no muestra qué relación hay entre la pintura neoplástica de Mondrian y la teosofía. Esto es lo que vamos a tratar nosotros de mostrar en esta charla. Bueno, sobre la teosofía y sobre la sociedad teosófica. Se crea a finales del 19, 1875, por Madame Blavatsky y Olcott. El contexto ya lo hemos dicho, la crisis espiritual de finales del siglo XIX. El objetivo de la sociedad teosófica tiene los tres interesantes, quizá para lo que nos interesa de Mondrian, el primero y el último más. Lo primero es hacer una fraternidad universal, es decir, tienen una cierta intención proselitista. Después, el segundo objetivo es el de incrementar el conocimiento. En principio, un conocimiento comparado entre Oriente y Occidente y un conocimiento de religiones, filosofías, ciencias, incrementar el conocimiento. El tercero, quizá el más importante desde el punto de vista de la pintura de Mondrian, sería el investigar las leyes inexplicadas u ocultas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Estos serían los tres objetivos de la teosofía. La teosofía, y en particular Madame Blavatsky, han sido, vamos a decir, no sé si vilipendiados es la palabra, pero han sido criticados enormemente porque se ha tildado a Blavatsky de farsante, de plagiadora, de muchas otras cosas. Y puede que lo sea, pero desde luego hoy no está exactamente igual si lo es o no lo es. El objetivo nuestro hoy es tratar de entender qué es lo que dice la teosofía para poder entender si hay una relación con la pintura neoplástica de Mondrian. No, ni siquiera hablo de empatizar, sino tratar de entenderlo. Entonces, para poder entenderlo, vamos a hacer una primera comparación con la religión que profesaba anteriormente Mondrian, que es el protestantismo calvinista. Por esta comparación, primero hay que entender una cosa. Aunque la teosofía habla
de que es una amalgama de filosofías y de religiones, no es tan amalgama de religiones. La filosofía tiene muchísimo que ver y tiene la mayor deuda fundamental la tiene con el hinduismo, y en particular con el hinduismo más antiguo, el de los Vedas, que queda reflejado en los escritos Upanishads. De modo que cuando hacemos esta comparación, la hacemos con ese hinduismo que es la base fundamental religiosa de la teosofía. En la comparación que hace Max Weber de las religiones, habla de religiones teocéntricas, como es el cristianismo protestante, en el que hay un Dios creador activo, que es Yahvé, frente a las cosmocéntricas, como sería en este caso la teosofía, que es una religión en la cual no hay un creador como tal, es algo impersonal, más bien pasivo, y lo que hay es un reconocimiento de un orden previo. La forma de salvarse, de obtener la salvación, los creyentes en el protestantismo, depende de la gracia divina del Dios creador. Sin embargo, la forma de salvación, en el caso de la teosofía, tiene que ver con la autorredención. Y esto va a tener mucho que ver, y lo desarrollaremos después, con el concepto de evolución que hemos visto antes. Las dos religiones, tanto el cristianismo protestante como la teosofía, religión o creencia, tienen una actitud de negación, de negación del mundo. Es una negación diferente. La negación del mundo de los protestantes es una negación o una contraposición de un más acá, un presente pasajero, a un Dios trascendente. En el caso de la teosofía, lo que se contrapone es un mundo real, un mundo físico aparente y engañoso frente a una realidad que subyace, que es la verdaderamente real. La postura ante el mundo en los dos casos es muy distinta. Aunque las dos se supone que es una negación del mundo, la postura protestante es una postura muy práctica. Es una postura, el propio Weber en su libro más conocido, el de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, explica muy bien que los protestantes consideran el mundo casi como un cielo en la tierra. Y si te va bien en la tierra, probablemente te irá bien en el más allá. Y lo que contraponen o lo que presentan es lo que denomina Weber un dominio estético del mundo. Mientras estoy aquí en el mundo, aunque sé que hay un más allá, me voy a dedicar a dominarlo y a explotarlo. Mientras que la teosofía lo que hace es un alejamiento del mundo, una huida mística del mundo. Es una posición completamente distinta. La protestante casa mucho mejor, que se desarrolla en los países anglosajones, con esta idea que ya veíamos en el proyecto de la modernidad de dominación y explotación de los recursos naturales, aunque sea aplicados a un proyecto social como el de la modernidad. Pero hay un concepto de presencia clara, aceptación del mundo en el que se está viviendo. Vamos a ver ahora un poco qué dicen los teósofos fundamentales que lee Mondrian. Y vamos a empezar, invitados por el propio Mondrian, por Blavatsky, y no tanto por Schoenmakers, que es quizá el teósofo al que, por motivos que también son entendibles, al que más se le ha relacionado. He tratado aquí de representar gráficamente las cuestiones fundamentales de la doctrina teosófica. Vamos a ver qué tal. Yo creo que espero que se entienda mejor que si no tuviéramos los gráficos. Este primer gráfico no es mío, ni mucho menos.
cuando sean míos lo avisaré. Este primer gráfico aparece descrito por Blavatsky en la doctrina secreta. Y el origen de lo creado en la doctrina teosófica proviene de un origen que tiene un carácter dual. Es único, pero tiene un carácter dual. Tiene una parte material y una parte espiritual, como vemos que dice en Blavatsky. A ese origen lo denomina lo absoluto y tiene una posición que se puede decir latente. En este origen no hay universo de ningún tipo creado, ¿vale? Ese origen lo denomina lo absoluto, lo denomina la vida una, lo denomina de muchas formas. Nosotros vamos a definirlo prácticamente como lo absoluto, para no estar cambiando continuamente de nombre. Y ese origen tiene la posibilidad de cambiar de su posición pasiva a una posición activa. Y en ese cambio lo que hace es generar un universo. Y digo un universo porque la teosofía cree en la creación de distintos universos, de varios universos a lo largo del tiempo. Es una actividad, es un proceso cíclico. Ahora estamos en un universo y después en este proceso cíclico de expansión y de contracción de ese centro se produce un universo nuevo. Vale. En el proceso de expansión, y ahora empiezo con gráficos que ya son míos, yo he dividido ese cuadrado y ese círculo en el centro en dos. Entonces, en el proceso de expansión, esa naturaleza polarizada del origen, la material representada por el cuadrado negro y la espiritual representada por el círculo blanco, generan en su polarización lo que sería el universo visible. Ese universo visible es el que los teósofos denominan Maya, un mundo de apariencias, un mundo engañoso. En el fondo es este paralelismo con el mundo de las ideas y la realidad de Platón, con esta idea de esa pareja noumeno-fenómeno. Es esta misma idea. Y esa parte central sería el universo en el que vivimos. El hombre, cuando se sitúa sobre la Tierra, comparte todos los objetos en realidad, no solo el hombre, pero comparte la naturaleza dual del origen y tiene una parte material y una parte invisible o espiritual. Voy a tratar de explicar aquí la piedra angular, el principio rector fundamental de la teosofía, que es la evolución. Entonces, para entender la evolución, he hecho este gráfico en el que aparece la parte material, que sería el cuerpo, y lo que sería la parte espiritual. De hecho, hay un gráfico en el que aparecen dos cosas. Por una parte, el alma, que sería la parte rayada, y por otro, lo que sería el espíritu, que es una esencia. Todos son extractos directos de la doctrina teosófica de Blavatsky, esencia directa del Espíritu Supremo. El ejemplo que pone la propia Blavatsky en la doctrina secreta es un poco la idea de un poquito de oro inserto en una piedra en la cual el oro realmente es oro, aunque esté completamente rodeado de materiales que hacen muy difícil su extracción. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es el proceso que explica la evolución? Bueno, la idea es esta. Una vez que el individuo muere, el cuerpo va a la tierra y desaparece, y la parte espiritual, incluida el alma más la parte del Espíritu Supremo, va a este umbral o espacio, no sé si llamarlo limbo, en el que descansan o residen esa parte espiritual cuando se muere. En realidad, esa parte espiritual es la que representa el auténtico al individuo. No es su cuerpo, sino que es esa parte espiritual. Ahí está concentrado el ego. El individuo desaparece y el alma queda en ese umbral que es lo que denominan el Devachan.
El Devachan no es el cielo, al revés, es un lugar, es una especie de, repito palabras de Blavatsky, una especie de cárcel de la que hay que huir, ¿de acuerdo? Y la forma de huir es a través del conocimiento. Y el conocimiento solo se puede adquirir en la Tierra, no se puede adquirir en el Devachan. Luego, las reencarnaciones en las que cree la doctrina teosófica, su objetivo es incrementar el conocimiento para que la parte espiritual, inicialmente muy pequeña, se vaya expandiendo. ¿Para qué se quiere expandir? Porque cuando la parte universal, la parte espiritual conectada directamente con el Espíritu Supremo, crezca al máximo, el individuo se verá liberado del Devachan y se unirá con el Espíritu Supremo. Esta es un poco la idea. Es una idea de autorredención en el sentido en que el trabajo para aumentar el conocimiento y, por tanto, para poder salir del Devachan es un trabajo individual en el que cada individuo va teniendo sucesivas oportunidades de incrementar esa parte espiritual. El mundo, como decíamos antes al hacer la comparativa, es un mundo de sufrimientos, no es un mundo para disfrutar. Es un mundo del que conviene utilizar exclusivamente para el incremento de la parte espiritual, y por tanto en absoluto para la explotación material del mismo. El proceso es este proceso que vamos viendo en el que, si os dais cuenta, y el individuo quiere realmente salir del Devachan, va incrementando esa parte espiritual. Lo hago rápido porque esto ya tiene... Hasta que, una vez que ha alcanzado el máximo y realmente ha reducido al mínimo su parte individual y ha ampliado al máximo su parte universal, consigue salir del Devachan y fusionarse con el Espíritu Supremo. Esto es más o menos lo que describe como concepto de evolución Blavatsky en la doctrina secreta. ¿Qué es lo que hace Schoenmakers? Bueno, Schoenmakers, con el que coincide en la misma ciudad Mondrian en la ciudad de Laren en 1915-1916, una vez que Mondrian sale de Francia con motivo de la Primera Guerra Mundial. Y la mayor influencia, o la que se ha visto como mayor influencia de Schoenmakers sobre la obra de Mondrian es porque, como aparece en la cita, Schoenmakers reduce las oposiciones de los teósofos, no lo he dicho, pero quizá conviene decir, Schoenmakers es teósofo, era antiguo sacerdote católico, era teósofo, filósofo neoplatónico, matemático, escribe un par de libros entre 1915 y 1916 precisamente sobre todos estos temas, y por eso al citar como los dos opuestos fundamentales que representan la dualidad del origen en la que creen los teósofos, se ha puesto de manifiesto la relación entre esa oposición y la pintura de Mondrian por motivos obvios. Incluso habla también del empleo y la reducción de la paleta a los colores amarillo, rojo y azul. Es decir, todavía más se puede buscar una relación formal entre la influencia de Schoenmakers y la pintura de Mondrian. Sin embargo, Wells, en el artículo que escribe en 1971, que ya hemos citado, explica que en realidad este empleo de la ortogonalidad por parte de Mondrian venía ya de su estancia en París. De hecho, si os fijáis, aquí traemos geometrizaciones y simplificaciones del motivo del mar que desembocan en el cuadro que hay a la derecha, o simplificaciones y geometrizaciones de las fachadas que veía desde su estudio, que desembocan en el cuadro Composición de 1916, que ya anticipa lo que será su pintura neoplástica. Bueno, lo que dice Wells es que Mondrian ya utilizaba esto, de modo que la coincidencia en Laren entre Mondrian y Schoenmakers pudo dar influencias bidireccionales y no solo unidireccionales. En el fondo no es
no es demasiado importante, porque en realidad es cierto que Schoenmakers dice cosas muy parecidas a lo que dice Blavatsky. Busca lo absoluto en la realidad aparente y engañosa. Al final ese es en lo que está el propio Schoenmakers. ¿Y cuál es la influencia fundamental de Steiner sobre Mondrian? Yo creo que la más importante, como vemos, Steiner está un poco en la misma línea de Blavatsky y Schoenmakers, pero quizá la más importante, la contribución más importante de Steiner a la pintura de Mondrian y sobre todo al discurso que vamos a ver después más utópico y más ambicioso de Mondrian, es una idea que propone Steiner en cierta medida contraria a la versión más oriental de la teosofía. El otro día Lourdes Stirlot dijo que Steiner se salió de la sociedad teosófica precisamente porque se orientalizó demasiado. La vertiente oriental de la teosofía creía en lo que denominan ellos misticismo negativo, que tiene que ver con tratar de aprender, ver lo que hay más allá de las apariencias a través de procesos espiritistas o entrar en trance, procesos que Steiner no compartía. Steiner defiende un misticismo positivo. Cree que se puede contemplar y ponerse en contacto con lo absoluto mediante procesos positivos, es decir, lo que él llama con los ojos y con la mente abierta. Como vemos, esta posibilidad de que con los ojos y con la mente abierta yo sea capaz de ver lo absoluto a través de las formas naturales va a ser empleado por Mondrian en parte de su discurso. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que propone Mondrian en los escritos teóricos que desarrolla en De Stijl entre 1918 y 1919, fundamentalmente. Vamos a ver qué propone y vamos a ver qué idea tiene de lo que es el arte tradicional, sobre todo porque él explica profusamente cómo surge el arte tradicional para explicar por comparación cómo surge o cómo debe surgir el arte neoplástico. Y vamos a ver qué objetivos tiene para él el arte neoplástico. ¿Cómo surge desde el punto de vista de Mondrian el arte tradicional? Estas son, bueno, todo lo que van a aparecer a partir de ahora son citas de Mondrian sacadas de sus escritos teóricos de estos años. Entonces, Mondrian sitúa el surgimiento del arte tradicional en el paso del Paleolítico al Neolítico. No lo dice exactamente así, hace una cita del propio Steiner en un pasado muy lejano, pero que yo creo que se representa muy bien con esta idea del paso del monismo al dualismo. Esta idea de que en el Paleolítico lo que tenemos es una vida totalmente concentrada en la caza, con todos los sentidos despiertos para protegernos del entorno y que en realidad lo que provoca es una comunión completa con el entorno. El propio arte es un arte mágico, un arte muy realista, que es un arte de aplicación para la caza. Los problemas, desde el punto de vista de Mondrian, surgen cuando llega el Neolítico y con el sedentarismo, el comienzo de economías, organizaciones, lo que empieza a ver el hombre es que su futuro depende de lo externo, fundamentalmente del clima, del sol, de la lluvia. Y empieza a haber poderes sobrenaturales que son los que le dan o le quitan. Y empieza a creer y a crear un mundo sobrenatural que se contrapone al mundo material en el que vive. Y ese mundo sobrenatural o esa dualidad se replica en el interior del hombre y el hombre pasa a tener una parte material y una parte espiritual. Y los muertos empiezan a creer que su alma, cuando mueren, va a reunirse de alguna forma a esa parte espiritual. Y en este punto es donde Mondrian sitúa el desequilibrio que él entiende que tiene el hombre precisamente a partir de este momento. Él entiende este desequilibrio que él denomina
como lo trágico de la vida, como algo especialmente angustioso y que tiene que ser resuelto. Y él entiende que, bueno, perdonad, he hecho estos gráficos en que he puesto esa balanza en que la parte material supera a la individual. Ese punto es el punto en el cual el arte tradicional empieza a poder dar respuestas. Empieza a poder dar respuestas y permite, a través de la ejecución de la obra de arte, en el caso de los artistas, no de cualquiera de los artistas consagrados, empieza a permitirle alcanzar un equilibrio. El artista en la ejecución de la obra de arte alcanza un equilibrio, pero es un equilibrio temporal. ¿Qué es lo que hace el artista cuando representa la naturaleza? Lo que hace es tratar de representar el mundo aparente, el mundo engañoso y visible. Pero al hacerlo está, y al tener en su propia parte invisible y espiritual una parte, aunque sea mínima, del espíritu absoluto, es capaz de transmitir de forma involuntaria e intuitiva un cierto orden que tiene que ver con el orden universal. La capacidad de un estilo o de un artista para, en esta reproducción de la naturaleza, ser capaz de incorporar también el orden subyacente, es lo que denomina Mondrian, que es una cosa variable. Pero en todos los casos no es buscado conscientemente la representación de lo absoluto. Es un resultado intuitivo. ¿Y cuál es el problema que ve Mondrian en este proceso? El problema es que una vez que el artista ha ejecutado la obra de arte, vuelve a estar rodeado de un mundo que le sume otra vez en el desequilibrio, porque es un mundo aparente y engañoso de la naturaleza, o es el mundo de lo que denomina él la ciudad vieja. Y entiende por la ciudad vieja una ciudad que está inspirada, como veíamos al inicio con la arquitectura tradicional, en criterios compositivos que provienen del mundo natural. Bien, ¿qué es lo que propone el arte neoplástico, que hemos denominado objetivo y utópico? Lo que Mondrian plantea de inicio es que antes de la ejecución de la obra de arte hay que dar un paso previo. El artista tiene que trabajar internamente, tiene que trabajar su propio espíritu y desarrollarlo de tal forma que el artista alcance el equilibrio antes de ponerse a hacer absolutamente nada, antes de poder pintar. Es decir, el artista se tiene que convertir en iniciado o en, como él dice con sus propias palabras, en sacerdote. Tiene que alcanzar un equilibrio duradero. El artista pasa a ser o sacerdote o iniciado. Y solo cuando el artista ha alcanzado el equilibrio, solo entonces ejecuta la obra de arte. Pero en la ejecución de la obra de arte, el artista ya no copia la naturaleza, sino que, puesto que ya tiene una idea de lo que es el absoluto, de las características que tiene ese origen, que es lo que va a tratar de representar, lo que trata de hacer es representar precisamente esa idea que tiene del origen. Es posible entender el periodo neoplástico de la obra de Mondrian como una búsqueda de representación de esas características duales del origen y ver cómo todos en este caso los dos niveles que emplea, el de las líneas horizontales y verticales y el de los planos rectangulares de color como medios de expresión y la forma en que los combina, la forma en que los compone en composiciones en las que el equilibrio es un equilibrio dinámico en la que se establece una dialéctica entre esos dos niveles, es posible verlos como esa representación, como esa conciliación dentro de lo que es la tela de esos dos polos originales, como auténticas representaciones de lo que sería el absoluto. Si
el arte para Mondrian ya no sirve para alcanzar el equilibrio del artista. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo del arte? Bueno, según Mondrian, el arte tiene dos objetivos fundamentales. El primero lo repite casi a lo largo de los artículos por todos lados. El arte es un fin en sí mismo. Y si se es consciente de lo absoluto, hay que representar lo absoluto. ¿Vale? Que es un poco lo que hemos visto. Y es lo que ha hecho él a lo largo de todos estos años. Pero el segundo objetivo de Mondrian es un objetivo también muchísimo más utópico y muchísimo más amplio. Mondrian pretende, él ha convertido al artista en sacerdote y va a querer convertir a su arte en un arte religioso. Va a pretender facilitar al hombre común el que pueda alcanzar su equilibrio espiritual. Y para hacerlo necesita modificar todo el entorno del hombre común. Modificarlo totalmente. Tiene que desaparecer y ser sustituido por un ambiente que le permita desarrollar su parte espiritual. ¿Cuál es un poco la forma en que está pensando Mondrian? Si en el caso del simbolismo, el clarividente, el iniciado, era capaz de, viendo la naturaleza, a través de la visión directa de la naturaleza, ver el orden que subyace, ver el absoluto, él invierte el proceso. Él va a decir, lo que vamos a hacer nosotros, puesto que el hombre común, las referencias en los escritos de Mondrian al hombre común como a la persona no iniciada son continuas, como el hombre común no tiene esta capacidad, lo que vamos a hacer es modificar todo el entorno, rodearle de visiones equilibradas en la que está representado lo absoluto, y en este entorno equilibrado el hombre podrá trabajar internamente y podrá desarrollar su espíritu. Es decir, que el objetivo de Mondrian va a ser este objetivo de rodear al hombre común de un entorno completamente artificial, pero no solo artificial, sino artificial y que reproduzca las características fundamentales del origen, el dualismo y la dialéctica entre los dos niveles con los que trabaja. Esta foto del estudio es una foto provisional de lo que supone este entorno. Claro, el entorno que se procura a sí mismo Mondrian en su estudio es especialmente, desde el punto de vista espacial, especialmente torpe. Como arquitecto realmente no tiene mucha... no es especialmente brillante. Y él lo sabe y sabe que necesita arquitectos para poner en marcha un proyecto de esta envergadura. Está queriendo modificar todo el entorno. Es un proyecto en su alcance muy parecido al proyecto de la modernidad. El proyecto de la modernidad también va a tratar de modificar todo el entorno. Pero el proyecto de la modernidad trata de modificar todo el entorno al servicio de la explotación y al servicio del progreso y al servicio de la igualdad social, mientras que en el caso de Mondrian su modificación del entorno está al servicio del desarrollo espiritual del individuo, es decir, que las diferencias son sustanciales. Ahora bien, como la arquitectura de Mondrian nos sirve, ¿cuáles o qué características debería tener la arquitectura que realmente permitiera el desarrollo que está planteando en Mondrian? La máxima esperanza de Mondrian fue Aude. Aude fue un arquitecto muy brillante, repito, uno de los más importantes del siglo XX. Y Aude perteneció desde su fundación al grupo de Steele. Y como dice en esta cita, intentó al inicio reproducir las relaciones dialécticas que Mondrian había implantado en su pintura. Pero Aude es quizá el primero que se da cuenta de las dificultades que esto lleva y de las dificultades que lleva
responder simultáneamente a funciones prácticas y a estas funciones que en principio Aude cree que son estéticas, cuando en realidad en el caso de Mondrian vamos muchísimo más allá de la estética. No es una cuestión estética la reproducción de relaciones dialécticas entre distintos niveles diferentes. Es una cuestión que, como hemos visto, va bastante más allá y tiene que ver con un discurso espiritual. Sin embargo, ya le parecía a Aude especialmente complicado, fuera de proyectos como este o como una caseta de obra que hace, en los cuales puede desarrollar composiciones de carácter neoplástico. Fuera de esto, le resulta especialmente difícil responder a las funciones prácticas y a las funciones que le exigiría el discurso neoplástico de Mondrian. Y esto hace que Aude deje de Steele. En realidad, Mondrian deja de Steele bastante antes, pero esto hace que Mondrian directamente se olvide completamente de esta idea de representar relaciones dialécticas y vaya a una arquitectura mucho más práctica y vaya a una arquitectura mucho más en consonancia con el proyecto de la modernidad. Luego, Mondrian se queda sin arquitecto en quien descanse la transformación de ese entorno. Y de hecho escribe en 1922 un artículo en el que, ya un poco decepcionado, habla de la realización del neoplasticismo a través de la arquitectura en un futuro lejano, porque ya no lo ve factible, porque no tiene medios para poderlo transformar. Ya termino, no sé cómo voy de tiempo, pero ya estoy terminando. ¿Qué arquitectura? Y esto ya entra dentro del término no conectado directamente con Mondrian. ¿Qué arquitectura se podría considerar neoplástica y que ejemplifique el discurso de Mondrian? Se ha puesto como ejemplo este proyecto de Mies van der Rohe de la Casa de Campo de Ladrillo. Y yo creo que no es especialmente adecuado por lo que vamos a ver. Este proyecto se ha relacionado con estas pinturas de Van Desburg. Estas pinturas de Van Desburg son geometrizaciones de bailarinas que desembocan en los cuadros Tarantela y Ritmo de una danza rusa que veis aquí. Ya en el año 36, en una exposición en el MoMA, Alfred Barr hace esta comparación entre la planta de la Casa de Campo de Ladrillo y el cuadro del Ritmo de una danza rusa. Si lo entendéis desde el punto de vista constructivo, se puede entender que la planta se extruye. La extrusión es un proceso industrial que lo que hace es la proyección siguiendo una directriz perpendicular al plano. Si lo extruimos, la línea, al extruirla, genera un plano. Es decir, yo puedo obtener la planta de la derecha extruyendo el cuadro de Mondrian. El cuadro de Van Desburg. El problema, entre comillas, el problema, es que lo único que tengo es un único nivel de elementos. ¿Esto qué significa? Que al tener un único nivel de elementos, fijaos que Van Desburg lo que ha hecho ha sido fundir en un mismo cuadro los dos niveles de Mondrian. Ya no hay líneas negras, ya no hay rectángulos de color, lo que hay es una mezcla de un único nivel en el que hay líneas de distintos colores. Y entonces, en la extrusión y el paso a la planta, lo que tengo es una planta en la cual el espacio está definido exclusivamente por los tabiques. No hay la dualidad, la dialéctica que veíamos en el Pabellón de Barcelona o en la Bella Saboya de Le Corbusier. No existe ese diálogo entre esos dos distintos niveles. Cuando en el Pabellón de Barcelona esto sí que pasa. En el Pabellón de Barcelona, ahí tenéis un extracto de otro artículo que Mondrian escribe en 1929, El hogar, la calle y la ciudad, y es un artículo en el que Mondrian
define cómo debería ser la ciudad neoplástica. Y él dice que la ciudad neoplástica debería estar compuesta por elementos geométricos simples y habla de paralelepípedos, líneas, planos, otra vez lo mismo, pero insiste nuevamente en que eso no vale. Además, tienen que estar dispuestos guardando o disponiendo esas relaciones dualistas o dialécticas que él va a buscar por todos los lados. Y el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe de 1929 va a resolver el problema que veíamos en la casa de campo de ladrillo. No aparentemente en las dos plantas que aparecen aquí. La de arriba es una planta original de Mies, antes de la planta definitiva, en que no aparece pilar por ningún lado. Y la de abajo es una planta de un periodista que levanta la planta con el pabellón ya construido. Y fijaos que ni siquiera dibuja los pilares, porque no se percata. Los pilares son absolutamente innecesarios. Frank Lloyd Wright, que es el padre de la arquitectura orgánica, un arquitecto americano que entiendo que todos conocéis, le decía a Mies, a ver si un día quitas esos peligrosos pilares de tus deliciosos diseños. En realidad, ¿qué le está diciendo Wright? Que es que le hubiera encantado la casa de campo de ladrillo, porque Wright era orgánico en la medida en que sus estructuras están definiendo el espacio y por tanto son coincidentes. ¿Qué es lo que le está diciendo Wright? Está diciendo algo que todo el mundo sabe. No son necesarios los pilares en el pabellón de Barcelona. Podrían estar la pequeña cubierta que tiene podría haberse sujetado sin necesidad de ningún pilar. ¿Por qué se crean los pilares? Por supuesto, en ningún caso afirmo que Mies tenga ninguna relación con la teosofía, ni siquiera que quisiera adecuarse al discurso de Mondrian. Simplemente digo que en este caso la creación de los pilares tiene que ver con la necesidad que tiene Mies de establecer un segundo nivel, al igual que Mondrian, que sea independiente que del nivel de los tabiques. Y que la creación de los pilares sale prácticamente de la nada. Es decir, si os fijáis, al final, ¿qué es un punto? Un punto es la intersección de dos líneas. El pilar es el pilar más inmaterial que uno puede imaginarse, porque la planta del propio pilar son la intersección de dos segmentos, dos pequeños segmentos de línea. Cuando lo extruye se convierte en una línea, pero es que si habéis ido al pabellón de Barcelona, y si no, os invito a ir, que lo tenemos aquí bien cerquita, no el original, pero es una reconstrucción del año 81, veréis que el pilar está cromado, es decir, prácticamente es lo más intangible posible. Luego aquí lo que está haciendo Mondrian es incorporar un segundo nivel, en este caso de líneas, una retícula regular independiente o que guarda un orden independiente mucho más regular que el de los pilares, al que se le encomienda la estructura del edificio y una red de líneas que define el espacio y que mide sus diferencias, sus desigualdades, sus movimientos respecto a la retícula original. Y en este sentido es la encarnación lo más similar que desde mi punto de vista hay a lo que podría ser la representación de una arquitectura tal como la entendía Mondrian, o incluso si se sigue un recorrido laberíntico que vamos a ver en el vídeo que vamos a dejar ya si queréis, durante el turno de preguntas, si es que lo abrimos. Se puede hacer un recorrido laberíntico. El pabellón tiene varias zonas, nunca tiene zonas cerradas, y en la descripción de la ciudad de Mondrian, él habla de una ciudad en la que no haya ni interior ni exterior. Se podría llegar incluso a considerar el propio pabellón como un espacio urbano de lo que Mondrian entendería como la ciudad que él diseñaría como ciudad nueva o ciudad neoplástica. Y lo voy a dejar aquí. Termino la exposición, voy a dejar el vídeo y abrimos un turno de preguntas si queréis.
Era... ¿Alguna pregunta? Vamos a esperar a que se inicie el vídeo y así... Y así nos metemos en el ambiente otra vez. Bajar el volumen un poco de... Bajar el volumen para, por si alguien quiere hacer una pregunta mientras se proyecta el vídeo. Por allí. Hola, buenos días. Ahora, Mi pregunta es, ¿el color en Mondrian qué tiene que ver con la teosofía? Porque esta parte del color no se ha tocado mucho, o es simplemente una representación que él hace de los colores que ve. ¿Es una representación de lo que ve o tiene que ver también con esa simplicidad? Veo que los colores son primarios, eso sí, pero ¿tiene que ver también con niveles o tiene que ver con alguna explicación relacionada con la filosofía? no te sabría responder. Quiero decir que, al menos de forma exacta, Schoenmaker sí dice que habría que reducir el número de colores a los colores básicos. Y hay una relación directa que se ha citado de forma recurrente, pero también la relación está línea. Entonces, yo no trato de decir que todo el mundo, toda la pintura de Mondrian se puede explicar todas y cada una de sus cuestiones a través de la influencia directa de la teosofía. Solo que sus escritos teóricos, por cierto, al que le interese siempre son, Goldin tenía toda la razón, son muy difíciles de leer, pero si uno los lee en esta clave, creo que se empiezan a entender, vamos, con toda seguridad, se empiezan a entender muchísimo mejor y empiezan a cobrar sentido. ¿No? O sea que lo siento, pero no te sé decir exactamente cuál podría ser la relación. Mi pregunta es por el periodo final el periodo neoyorquino de Mondrian, donde él destruye absolutamente la retícula. Aquí siempre lo he asociado a la aparición de la música, la luz, la ciudad, pero ¿tiene algo que ver con alguna crisis teosófica o nada que ver con esto? Yo no lo creo, porque él se mantuvo firme, vamos, fiel a la sociedad teosófica y a sus creencias teosóficas durante toda su vida. Lo que sí que yo creo que es claro es que está fuera de lo que sería la explicación de esta relación. La relación, por eso la he circunscrito y he puesto el punto final en 1933, en ese cuadro creo que es tan significativo. Después vuelve a hacer desde el año 33 muchos más que podrían estar conectados con este, pero he querido romper ahí, y la parte efectivamente de Nueva York es completamente distinta. Dices la música, los edificios, el tráfico, un montón de cosas que ya es otro tipo de influencias y que estaría fuera de esto. Gracias. Primero agradecer a
me interesa mucho la arquitectura, me parece muy interesante la mezcla. Conocí a Mondrian, pero no la relación exactamente con la teosofía. Y desde luego algo tiene que tener muy especial para que después de tantos años el arte abstracto, que se entiende poco, Mondrian lo haya llevado a que cualquiera sea capaz de entenderlo, aunque solo sea desde el punto de vista estético, ¿no? Ha creado después de tantos años, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ha sido capaz de trascender, ¿no? El tiempo, es la parte espiritual de Mondrian? No sé si me explico. No lo sé, ¿qué tiene la pintura de Mondrian para que se mantenga todavía? Exacto, siga totalmente actual, ¿no? No lo- Quizás sea que ha sido capaz de conectar espiritualmente con muchas generaciones. No lo sé, yo creo que no te sé responder. O sea, te respondo lo que... Yo creo que este hombre, Mondrian, es un tipo especialmente serio. Debería, iba a decir, no sé si llamarle aburrido, pero él era un tipo especialmente serio, que se creía especialmente lo que decía. Por ejemplo, Van Desburg era todo lo contrario. Van Desburg era alguien al que le interesaba un poco la animación. Igual veía, monta el grupo alrededor de un discurso que no es suyo, que es el de Mondrian, se aferra y desarrolla un periodo suyo entero totalmente en la línea de lo que hace Mondrian, pero en cuanto se va a Berlín en el año 22 y entra bajo el influjo del Lissitzky, pues se convierte al constructivismo, introduce la diagonal en sus cuadros, hace que Mondrian salga en el año 25, porque Mondrian ve una diagonal y ya directamente sale del grupo, pero Van Desburg está mucho más apegado a este mundo. Mondrian realmente es que se cree y está haciendo algo completamente consecuente con lo que está pensando y lo mantiene pues, en el tiempo de forma, bueno, al final cambió cuando se fue a Nueva York, pero realmente está haciendo durante del año 18 al año 33 prácticamente 15 años, está trabajando del mismo modo, y es cierto que toda su producción parece la misma, pero no lo es en absoluto. De modo que no sé muy bien, pero yo creo que sí que tiene relación ese atractivo que mantiene con la seriedad y con el rigor con el que sigue durante muchos años con ese estilo. Pues muchísimas gracias. Venga, a ti. No sé. A ver. Gracias. Buenos días. Hola. Yo tenía una pregunta de lo último que has explicado. ¿Qué otros ejemplos hay de esa época y más actuales de arquitectos intentando recrear la ciudad de Mondrian y la arquitectura de Mondrian? ¿Cómo? Perdona. ¿Qué otros ejemplos hay de esa época y más actuales de arquitectos intentando recrear la ciudad de Mondrian y la arquitectura de Mondrian? No, yo no lo sé. Yo creo que no hay ninguno. Y también aprovecho para decir que tampoco creo que que Mies esté tratando de replicar nada a Mondrian, ni menos todavía que tenga relación con la teosofía. No. Yo digo que hay paralelismos que tienen que ver con la época, que tienen que ver con... está reproduciendo relaciones dialécticas que para uno significan una cosa y para Mondrian significan una cosa completamente distinta. Por eso yo distinguiría totalmente la diferencia entre una cosa y otra. Mies no tiene ninguna voluntad, ninguna relación con la teosofía, ninguna voluntad de reproducir, ni siquiera de reproducir tridimensionalmente, como sí lo quería hacer Rietveld, el lenguaje de Mondrian. Lo que pasa es que supongo que alrededor de una misma época, alrededor de una misma vanguardia, alrededor de un mismo... En el fondo están hablando de un mismo lenguaje, que es el lenguaje del movimiento moderno, sí están trabajando con lo mismo. Y en la actualidad, yo creo que el mundo del movimiento moderno que se acaba en los años 60
o 70 a lo máximo. Ya no tiene, el mundo actual tiene muy poco que ver con estas preocupaciones y creo que ahora mismo sería complicado pensar en alguien que esté haciendo cosas en las que se pueda encontrar paralelismo o yo no las conozco con lo que hacía Mondrian. Por coincidencia de época creo que sí que es fácil encontrarlas en el caso de Mies. Gracias. Gracias. No sé, ¿alguna...? ¿Ninguna pregunta más? Vale. Bueno, Vale. muchas gracias a todos. Muchas gracias.